que no pude saludar. Siempre es un gusto poder volver a reencontrarnos. Y pensaba cuando veía a algunos de los chicos más jóvenes, cuando tuve la oportunidad también de empezar a participar en los cultos, y que si bien sí uno estaba nervioso y eso es de mucha bendición para la vida de ese joven, de ese adolescente, que se le dé la oportunidad de participar. Me acuerdo cuando yo lo hacía, era de mucha bendición para mi vida, y bueno, gracias a cada uno de ellos que hoy participaron, porque han sido también de bendición para los que hemos podido disfrutar de este tiempo de adoración. Y bueno, le quiero agradecer al pastor, no sé si agradecerle, porque cada vez es más difícil. Realmente es un privilegio para mí, gratitud al Señor, y bueno, deseo en esta mañana que así como Él me estuvo hablando durante todo este tiempo, desde que el pastor me dio el tema, Él pueda usarme en esta mañana y ser Él el que nos esté hablando a todos. Les invito a buscar el pasaje que eligió el pastor, que me dio, que está en Proverbios capítulo 9. Proverbios es un libro de los llamados poéticos, ¿no? Y justamente, bueno, este es el mes de la Biblia, y el Señor me estuvo enriqueciendo mucho en la clase que pude participar hoy a la mañana, y agradezco mucho al Señor también por la vida de Alicia y todo lo que ella siempre nos transmite y cómo lo transmite, es de mucha bendición. Y hoy hablábamos, ¿no?, que la Biblia es como un compilado de hechos, de situaciones, de cosas que fueron pasando. Y sin embargo también tenemos libros como Proverbios, ¿no?, que como decía antes es un libro poético y donde por ahí no describe la historia o nos cuenta, nos narra las historias que pasaron, sino que es como un compilado de dichos sabios, ¿sí?, donde la mayoría de ellos fueron escritos por Salomón en el principio de su reinado. También habla de otros dos autores en el final, en los últimos capítulos. Y es un libro donde podemos encontrar muchas enseñanzas, muchos consejos, ya sea del orden moral, del orden religioso, y que nos sirven para nuestra vida diaria, ¿no? Son como instrucciones, detalles precisos y claros de cómo tenemos que manejarnos en nuestra vida. Vamos a leer el pasaje que es Proverbios 9, del 10 al 12. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Permítanme leer también la versión Dios habla hoy. Dice lo mismo, ¿no? El mensaje es el mismo, pero utiliza palabras que por ahí son más familiares y está bueno porque enriquece. Dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Gracias a la sabiduría vivirás mucho tiempo y aumentarán los años de tu vida. Si eres sabio, tuyo será el provecho. Si eres insolente, tuya será la responsabilidad. Y bueno, para no venir acá a cambiar nada, yo siempre que escucho hablar, y presto atención en los mensajes, cuando quieren referirse a alguna palabra, empiezan siempre por la definición, ¿no?, de esa palabra. Y bueno, en esta mañana yo quise tocar 3 puntos, donde 2 de ellos son palabras puntuales. La primera de ellas es la sabiduría, y como les decía recién, busqué en el diccionario, como se suele hacer, la definición de esta palabra para poder arrancar a desarrollarla. Bueno, busqué en el diccionario la Real Academia Española y decía que es
el grado más alto del conocimiento, que es una conducta prudente en la vida y en los negocios, y que es el conocimiento profundo en ciencias, letras y artes. Y me quedo con las dos primeras definiciones, ¿no? Que es el grado más alto de conocimiento. No hay nada por encima de la sabiduría en cuanto a conocimiento, es lo más alto, lo más alto que podemos aspirar. Y además habla de que es una conducta, y eso nos está hablando de que tiene que ver con las acciones, ¿no? Con llevar a la práctica lo que uno sabe que es correcto. Si no aplicamos lo que sabemos que es correcto, no tiene sentido saberlo. A lo largo de todo este libro de Proverbios, vamos a encontrar que el propósito de este libro fundamentalmente es impartir esto de la sabiduría para que podamos aplicarla a nuestras vidas, para que podamos llevarla a la práctica y para que podamos vivir una vida recta, como a Dios le agrada. Y acá a lo largo de los capítulos podemos encontrar quién es la fuente de la sabiduría, vamos a encontrar capítulos que nos hablan del valor, de los beneficios de adquirir sabiduría. Y pensando en el autor del libro, ¿sí?, el rey Salomón, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a ustedes cuando escuchan hablar de Salomón en cuanto a sus cualidades, en cuanto a sus adjetivos, a la descripción que se hace del rey Salomón? La sabiduría. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Salomón fue, y según le dijo Dios, sería la persona más sabia que jamás existiera. Y como hoy también hablamos en la clase, Alicia nos hacía mención, los cristianos de Berea, puede ser alguien que ellos siempre que escuchaban hablar la palabra, iban y se fijaban si estaba en lo que era la ley, en lo que era la palabra de Dios para ellos. Y justamente el Señor, la verdad que nos maravilla continuamente, ¿no? Porque una de las ideas que yo venía hoy era, fíjense, mi Biblia está toda marcada, porque a veces uno escucha y recibe mucha información y muchos comentarios y cosas lindas, ¿no?, que nos suenan bien a los oídos y que nos hacen bien. Pero a mí me enseñaron siempre que todo lo que yo escuchara tenía que fijarme si estaba esa verdad en la palabra de Dios, que no había otra verdad que la que nos decía el Señor. Entonces siempre habría que comparar lo que nos dice el que está trayendo el mensaje con lo que está en la palabra. Y me hizo bien escuchar eso de Alicia porque como que el Señor va confirmando, ¿no?, las ideas y las palabras que pone en nuestro corazón. Así que mantengan sus Biblias a mano porque vamos a leerla mucho. En 1 Reyes 3, versículos 5 al 14, y vuelvo a leer sobre la versión Dios habla hoy. Dice así: una noche en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido.
Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú, ni la tendrás después de ti. Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mis mandamientos, como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. Hoy Karina nos hacía mención al versículo de que si le enseñamos a los niños, aun cuando fueren viejos, no se van a apartar. Seguramente David, el padre de Salomón, desde muy pequeño le impartió los consejos, le dio el ejemplo de que debía seguir al Señor. Y no solo eso, sino que debía tener sabiduría para poder gobernar a ese pueblo. Y cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera, él eligió pedir sabiduría. Seguramente a lo largo de toda su vida, el rey David le había impartido algo a su hijo en cuanto al ejemplo, que él reconoció que lo más importante que podía tener para poder gobernar, para poder ser fiel, era la sabiduría que solo proviene de Dios. Y fue eso lo que Salomón pidió, y hasta, como dice su palabra, nunca hubo otra persona tan sabia como él. Dicen los comentarios que los que eran contemporáneos de su época se admiraban de cómo Salomón podía manejar con criterio, con sentido común, todos los conflictos, los problemas que había en cuanto a la conducta de su pueblo. La sabiduría es eso, ¿no? Poder discernir lo bueno de lo malo. Y no termina ahí, sino que, como decíamos antes, llevarlo a la práctica con acciones concretas. Poder tomar decisiones apropiadas y actuar en función de esas decisiones que hemos tomado. Volvemos a Proverbios 2, y Salomón nos dice, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Salomón tenía en claro que la fuente de sabiduría y a quien él había acudido y a quien él se la había pedido era el único que podía dársela. La fuente de la sabiduría es Dios, porque Dios es sabiduría. La sabiduría la podemos obtener porque es un regalo de Dios, como se lo otorgó a Salomón, pero la podemos obtener solo si la buscamos, si la deseamos, si la queremos. Fíjense lo que dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. ¿Querés sabiduría? ¿Reconoces que es la única forma de seguir al Señor, de tener una vida recta, una vida como Él quiere? Pedísela, porque dice su palabra que si se la pedimos con sinceridad, persistentemente, Él no se la niega a nadie, y mucho menos a nosotros que somos sus hijos amados. Él quiere que nos vaya bien, quiere que seamos hombres y mujeres de bien, quiere darnos ese regalo que es la sabiduría. Proverbios 4, 5 al 9. Está para jugar a la esgrima hoy. Adquiere sabiduría y buen juicio. No eches mis palabras al olvido. Ama la sabiduría, no la abandones, y ella te dará su protección. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala y te enaltecerá, abrázala y te honrará. Te obsequiará con la más bella guirnalda y te coronará con ella. El valor y los beneficios de tener y de adquirir la sabiduría que solo proviene
de Dios. Pedísela, que Él quiere dártela. La segunda palabra que tomé de este pasaje es temor. Y también busqué la definición. Y era larga, pero me llamó la atención al final de la definición que tuviera como un apartado que decía temor de Dios en el diccionario de la Real Academia Española. Decía temor de Dios. La definición era miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Me llamó la atención ese debe, como algo obligatorio, ¿no? Un deber, una obligación. Miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Eso dice el diccionario. Y yo sé que acá hay muchas personas muy capacitadas y que seguramente han escuchado muchas veces este pasaje, lo he escuchado yo desde chica y siempre, bueno, se hace, ¿no? La salvedad de a qué se refiere el temor de Dios. Pero siempre, y no está de más volver a aclararlo, que ese temor de Dios no se refiere al miedo, al pánico, al terror. Y pensaba en ejemplos prácticos, ¿no? Para poder facilitar o enriquecer y que nos queden mejor algunas ideas. Y pensaba en los chicos, ¿no? Cuando están haciendo alguna macana. Cuando uno no los escucha o no los ve por un ratito, seguro que alguna macana están haciendo. Hay que ir a ver porque ellos no, si desaparecieron es por algo. Están esperando que uno no los descubra. Y entonces cuando uno llega al lugar donde ellos están haciendo alguna macana y ven al adulto que entra, se asustan y tienen miedo. ¿Por qué? Porque viene el castigo a la macana que están haciendo. Siempre tengamos en cuenta cuál es el adulto que ingresa, ¿no? No es lo mismo que ingrese mamá, papá o el abuelo. Pero bueno, para eso estamos los padres, ¿no? Los abuelos están. Entonces, bueno, hablamos de un tipo de miedo, ¿no? Del sentirse preocupado o asustado porque me viene el castigo a las cosas malas que yo estoy haciendo. Otro ejemplo que me vino a la mente es en cuanto a mi trabajo, cuando hacemos las inspecciones o las auditorías en los establecimientos elaboradores de alimentos, cuando ya vos te das cuenta, cuando entras al lugar, la cara que pone la gente, ya sabés que se están mandando alguna macana, porque, digamos, la auditoría tiene el sentido de mejorar, ¿no?, las cosas, pero cuando vos no estás haciendo las cosas bien, te preocupa porque sabés que te van a descubrir y que va a venir una sanción y un castigo a esa mala actitud o a esa omisión que estás haciendo para hacer las cosas bien. Y pensaba que hay un miedo quizás mucho peor que de estos ejemplos que estoy dando, y es el miedo que tiene el no creyente al juicio de Dios, el miedo que tiene el no creyente a la muerte, al qué va a pasar, qué me va a pasar cuando me muera. Quizás sabe lo que le va a pasar y es eso lo que le da pánico o terror, o quizás no tiene la menor idea lo que le va a pasar y eso también le da miedo, la incertidumbre. Les da miedo pensar en el ser querido que se fue y que no saben o no quieren saber dónde está porque no quiso creer en el Señor. En cambio, para un creyente, el temor del Señor es algo completamente distinto. El temor del Señor es la reverencia y, como decía la versión popular, la honra que queremos darle a nuestro Señor, el respeto que tenemos por nuestro Dios, a quien amamos profundamente. ¿Y de dónde viene esa honra, esa reverencia, ese respeto? Y viene de conocerle, de darnos cuenta de lo que Él es, lo que Él nos da diariamente. Viene de ver a diario su poder, las maravillas que Él hace en nuestras vidas, en la vida de los que están a nuestro alrededor, de los que amamos, en ver las cosas de las que nos libra y en pensar en su inmenso amor
y el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Es sentirnos insignificantes, ¿no? Ante tanta perfección, ¿no? Podemos verlo en la creación. Él es perfecto y lo demuestra a través de sus obras, a través de nosotros mismos, nuestro organismo, cómo funciona a la perfección, más allá de algunos achaques, de algunas enfermedades, de algunas dolencias. El hombre, el ser humano, la creación, todo lo que Él puso en nuestro cuerpo funciona a la perfección. No existe ninguna mente humana que pueda desarrollar tanta perfección. Y a eso se refiere el temor del Señor en este pasaje, el temor a ese Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todos lados, que conoce todo de nosotros y que lo controla todo, ¿no? Que podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, sabiendo que a Él no se le escapa nada, nada. El pasaje decía que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y esta palabra principio nos hace referencia a que es, como lo dice, lo primero. No es posible saltearnos este paso. Es lo primero, la parte fundamental. Cuando se construye un edificio, los cimientos, la base. No es posible adquirir sabiduría si primero no pasamos por este paso fundamental, que es reconocer a nuestro Dios, honrarlo, admirarlo, postrarnos ante Él. Y como decíamos antes, a partir de este paso es que nosotros podemos acceder y pedirle a Él que nos dé la sabiduría para poder tener vidas rectas. Y el tercer punto tiene que ver con su palabra. Porque no es posible ninguna de todas estas cosas que estuvimos hablando, conocerle, acceder a la sabiduría, poder obedecerle, si no tenemos nuestra vida fundada en lo que es su palabra. Quiero leerles otro versículo que está en Eclesiastés 12:13. Y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guardar sus mandamientos, guardar su palabra, hacerle caso, ¿sí? Porque tampoco de nada nos sirve conocerle, leer su palabra, saber lo que hay que hacer, si no lo voy a implementar en mi vida, si no le voy a obedecer, si no voy a hacer realidad el propósito que Él tiene para mi vida. La Biblia nos dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. La Biblia es la palabra de Dios y como tal es perfecta. No hay errores, no hay contradicciones, es perfecta porque Él es perfecta. Y es la Biblia la que nos va a ayudar a tener buenas relaciones sanas con las personas con las que convivimos, con las que llevamos adelante nuestras vidas, en la escuela, en el trabajo, donde estemos. Solo Él nos puede ayudar a poder mantener una vida correcta, tomando buenas decisiones. Y hay un dibujito que miran los nenes, sobre todo Mateo, que es más chiquito, quizás muchos lo conocen, es Jake y los piratas. Son piratas buenos estos, ¿no? Y a lo largo de todo el capítulo ellos van atravesando distintas circunstancias y cada vez que resuelven un problema de los que se les presenta, van ganando doblones de oro, son monedas de oro. Y al terminar el capítulo, cuando ya resolvieron todos sus problemas, cuentan esas monedas que fueron levantando a lo largo del camino y las suman a su tesoro. Y yo pensaba que cada palabra, cada versículo, cada capítulo de la Biblia, la palabra de Dios, es una moneda de oro que tenemos nosotros. Es un tesoro.
Y hay algo más importante también. Lo llevo ahora a Mateo. Mateo 24, 35. Dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y otra de las bendiciones que he recibido a través de las clases en las que participo con Alicia, ella siempre nos dice que la Biblia está llena de promesas, promesas que ya se cumplieron, promesas que se están cumpliendo y promesas que se van a cumplir. No sabemos si en esta tierra, en este mundo, pero que las va a cumplir, aunque sea allá en la eternidad, Él las va a cumplir. Y Alicia siempre nos dice, agarren esas promesas, tomen, aférrense a una, hagan la propia, hagan la suya, porque Dios es fiel en cumplir su palabra. Si creo que esta es la palabra de Dios, si creo que es un regalo, un tesoro eterno que Él me dejó, tengo que vivirla, tengo que creerla, hacerla práctica en el día a día. Volviendo un poquito de nuevo al primer pasaje, al que me pidió el pastor. El versículo 10, que es sobre el cual hice más hincapié, nos dice qué es lo que se requiere de nosotros. El versículo 11 habla, esperen que lo voy a volver a leer, dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Dice que en lo que estuve leyendo, dice que en la cultura hebrea, el hecho de que las personas tuvieran una vida larga, longeva, era una gran bendición. Para ellos era como un premio supremo. Y me acordé que en los 10 mandamientos, el primer mandamiento con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre, ¿cuál es la promesa? ¿Recuerdan? Es un premio que se nos alarguen los días. Y estemos seguros que al aceptarle a Él como Señor y Salvador, nuestros días se han alargado eternamente y es el premio que Él nos ha dado por seguirle, por creerle, por confiar en Él. Y el último de los versículos, el versículo 12, vuelvo a la versión popular, dice que si eres sabio, tuyo será el provecho, y si eres insolente, tuya será la responsabilidad. Si queremos ser sabios, si vamos a ser sabios, el único ganador vamos a ser nosotros. Así que realmente es un gran beneficio, ¿no? Buscar la sabiduría, querer tener la sabiduría. Busquemos Mateo otra vez, ya voy terminando. Mateo 7, un pasaje muy conocido. Mateo 7, 24 al 27. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Como decíamos antes, el cimiento de nuestra vida tiene que ser su palabra. El cimiento de nuestras vidas tiene que ser esa roca fuerte que es Jesucristo. Y eso nos va a permitir afrontar cualquier circunstancia de la vida, cualquiera, lluvia, tormentas, alegrías, tristezas, cosas buenas, cosas malas. Él nos promete que si nosotros fundamentamos nuestra vida en Él, vamos a permanecer en pie, no se va a caer nuestra casa, vamos a poder seguir adelante.
Yo me hice unas preguntas estos días. La verdad fue de mucha bendición para mí este pasaje. Busqué un montón de comentarios pensando que la solución estaba ahí, en buscar libros y comentarios y cosas que me ayudaran. Y el Señor me habló de una manera especial porque si bien los comentarios siempre enriquecen y que no se malinterprete, no menosprecio a ninguno de ellos, creo que son muy enriquecedores, también la Biblia es algo personal. Y esto me lo terminó también de confirmar hoy la clase que tuvimos. Ahí hablábamos de eso, ¿no? De que a veces un versículo, una palabra, si bien el mensaje de Dios es uno, Dios conoce las circunstancias y Dios conoce por lo que estamos atravesando cada día. Y seguramente que no me va a hablar a mí de la misma manera que les puede hablar a cada uno de ustedes. Porque Dios conoce todo de nosotros y sabe cuál es la palabra oportuna y lo que necesitamos cada día. Así que este es el alimento diario. Cada día debemos tomar su palabra, tener un tiempo especial para poder escuchar su voz. Dios es un Dios personal para cada uno de nosotros. Nuestra relación debe ser íntima y personal para con Él. Y yo, una de las preguntas que me hice es, ¿cuál es mi mayor anhelo? ¿Cuál es mi mayor objetivo? No sé, mi mayor deseo. Y se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero entendí que lo más importante es cumplir la voluntad de Él, cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y que la única manera de poder cumplirlo es tomando decisiones correctas, diciendo, pensando y haciendo lo correcto. Y la única manera de hacer esto es teniendo sabiduría. Y esto es como un dominó. No puedo tener la sabiduría, como dijimos antes, si no empiezo por el principio, que es el temor de Dios, el temor del Señor. No hay nada que pueda llevarnos hacia el propósito, hacia lo que Dios quiere de nuestras vidas, que no sea su palabra, que no sea Él mismo. Así que les animo a que podamos leer su palabra cada día, aferrarnos a ella, a esas promesas que son eternas y que Él las está cumpliendo y que las va a cumplir, como dice su palabra, a creerle, a obedecerle, a servirle y a poder vivir para Él y por Él. Que Dios nos bendiga.